Las drogas que se ponen de moda, de alguna forma hay que decirlo, son también las que corresponden al espíritu de una época. Por ejemplo, en los 60s y los 70s, la marihuana, los hongos, el ácido lisérgico estuvieron de moda en una época de cambio, de búsqueda de nuevas libertades y también de nuevas experiencias. Pero en la época de Reagan, en el auge de Wall Street, en lo que llamaban los amos del universo, eso así le llamaba Tom Wolfe, la droga que se puso de moda y se impuso no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, fue la cocaína. Después del 11 de septiembre, de los ataques terroristas y en una época que terminó siendo muy depresiva, se necesitaba escapar de la realidad por otras vías, y fue cuando llegaron las metanfetaminas. Para el dolor, posteriormente, fueron los opioides. Y finalmente, hoy es el fentanilo. Muchos llamaron a los años 60 como la época del cambio político y social, pero en cuanto al consumo de drogas, fue una década en la que muchos jóvenes buscaban nuevas experiencias. Y es que a principios de esa década, la marihuana era la droga ilegal más consumida. El usuario ya no era el pobre del gueto negro e inculto, sino el estudiante universitario blanco de clase media. Pero pronto, los universitarios se adentraron a la llamada subcultura psicodélica por el consumo de LSD. Diversos intelectuales se acercaron a la autoexperimentación con LSD y otras drogas psicodélicas, alucinógenas, visionarias o antiógenas, entre ellas la ketamina y la psilocibina. Mientras que a finales de los 60, el cannabis se convirtió en un símbolo antisistema de oposición a la guerra de Vietnam, de frustración y de protesta. Se fumaba públicamente para desafiar a la ley. Esta década trajo consigo el gusto por los veranos en la costa oeste de los Estados Unidos. Con sus fiestas en los almacenes, también la lucha contra el cannabis se intensificaba. Y llegaron los años 70. A consecuencia de la prohibición de los alucinógenos y bajo los efectos de la guerra de Vietnam, se expandió la adicción. El LSD fue desplazado por los opiáceos y con ello el consumo de heroína se intensificó. Cientos de laboratorios clandestinos comenzaron a sintetizar compuestos químicos similares a las drogas prohibidas. El consumo entre jóvenes de clase media de los Estados Unidos era tema de preocupación. México era un importante proveedor de marihuana y goma de opio para el mercado estadounidense. La heroína provocó una ola de adictos que terminaban en las calles, y con ello comenzó una espiral de violencia que inundaba las calles y puntos de venta de droga, principalmente en Nueva York. A finales de los 70, 30,000 soldados estadounidenses eran adictos y un promedio de 2 morían cada día por sobredosis. Y se llegó a la cantidad más alta de consumidores de heroína en toda la historia de Estados Unidos, con 25 millones. Esta droga siguió matando a estadounidenses en los años 80. Para esa década ya había unos 200,000 adictos de heroína, solo en Nueva York, mientras que en todo el país se contabilizaban 500,000. Esta fue la primera crisis de salud por drogas. Y aunque la heroína seguía siendo consumida, en los años 80 apareció la cocaína, la droga de moda, hasta en Wall Street. La mayor parte de esta droga llegaba a los Estados Unidos por vía marítima y acababa en Miami. Ronald Reagan fue el primer presidente que centralizó sus esfuerzos sistemáticamente en atacar toda la cadena de drogas, pero los resultados no eran óptimos. El excedente de este producto provocó una baja de precio que los traficantes vieron como una oportunidad, pues tomaron la decisión de convertir el polvo de cocaína en crack, una forma sólida que se fuma y que se podía vender a más personas en menores cantidades. Era una sustancia barata, sencilla de producir, lista para usar y cuya elaboración resultaba muy rentable para los traficantes. Los casos de urgencias hospitalarias relacionadas con la cocaína se incrementaron a 26,300 casos y para finales de los 80 eran más de 50,000. El cambio de milenio provocó cambios. Tras los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, los consumidores voltearon a ver las metanfetaminas. El uso de las meds, como las conocen, se disparó. Este estimulante sumamente adictivo era considerado como una droga lumpen y de las clases bajas, pero experimentó un cambio drástico, con una explosión en cuanto a su disponibilidad y consumo en Estados Unidos. Las pastillas se convirtieron en una opción para los consumidores que buscaban olvidar los problemas y perderse en el mundo de la adicción. En 2006, las autoridades estadounidenses detectaron que había 1.5 millones de consumidores de metanfetaminas y 10 años después, la
cifra llegaba a 4 millones, mientras que el fentanilo comenzó a ser la droga más consumida desde 2015. Aunque se prescribía para diversos dolores, esta droga de fácil fabricación se convirtió en el negocio más rentable de los traficantes. Y hoy es el problema de salud que más ocupa y preocupa a Estados Unidos.